Muy buenas noches, jóvenes, adolescentes, todos los que se conectan a esta hora, a este culto virtual, a esta transmisión virtual. Saludos a todos los embajadores de Cristo, a todo el Ministerio de Jóvenes de la región centro. Y como ya lo decían nuestras hermanas, el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy determinante, así que yo quiero que no te despegues de la pantalla, porque la palabra que el día de hoy va a ser soltada va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. El tema que nos ha convocado en este día es el efecto mariposa. Voy a explicar esto brevemente y vamos a ir a una historia bíblica que yo sé que va a impactar tu vida. Hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, que al final, como decían nuestras hermanas, vamos a sortear este libro que ven ustedes aquí, La Generación Wi-Fi, que es un libro justamente para líderes de jóvenes, para adolescentes, que trata diferentes temas para adolescentes y jóvenes en nuestros días. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, así que yo quiero que los que están aquí presentes, los que nos escuchan a través de la pantalla, en sus casas, en sus iglesias, abrimos nuestras Biblias en el libro de Josué. Libro de Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, verso 1 al 18. No voy a leer todos estos textos, nos vamos a centrar solo en la historia. Libro de Josué capítulo 2, verso 1 al 18. Este libro nos traslada a una historia bien importante, bien determinante. ¿Cuántos de los que escuchan aquí han escuchado la historia de Rahab, de la ramera o de la prostituta Rahab? Yo sé que la mayoría de ustedes quizás han escuchado esta historia y el día de hoy vamos a entender algo bien especial para dar la fundamentación del efecto mariposa, que es el tema que nos convoca en esta noche. Muy bien, ustedes van a ver en el libro de Josué capítulo 2 del 1 al 18 el contexto de la historia de Rahab, pero como estamos en una transmisión en vivo, no voy a abordar todo el tema, su complejidad, les voy a contar la historia yo en esta hora. Nos vamos al verso 4 del capítulo 2 de Josué y dice ahí: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Más adelante en el verso 6 dice: más allá los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en la tierra. Ojo con esto. La historia de Rahab es la siguiente. Josué, dice la Biblia, envía dos espías a investigar, a conocer al pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó. Y estos dos espías llegan a la casa de esta ramera llamada Rahab. Llegan a la casa de esta ramera llamada Rahab para poder ocultarse, porque los guardias de Jericó ya habían observado, ya se les había informado que había dos espías del pueblo de Israel. Llegan a la casa de la ramera Rahab y yo les hago la pregunta: si ustedes mirarían a un pastor, a un líder de jóvenes, a un cristiano, a un hermano de la iglesia entrando a una casa de una ramera, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo es posible? Está en pecado, ¿no? ¿A dónde está yendo? Pero Dios les había llevado a estos dos espías en forma estratégica a entrar a la habitación, a la casa de esta ramera, porque Dios ya sabía que esta mujer Rahab había tomado la decisión, escuchen bien aquí, había tomado la decisión de ayudar a estos dos espías. Cuenta la historia que les ayuda y al final, cuando el pueblo de Israel toma Jericó, los muros caen. Esta mujer, sus padres, sus hermanos, su familia y todos los que estaban en su casa sobrevivieron, no murieron. Todos, pueden leer la Biblia ustedes, hermanos, niños, animales, todos se murieron ahí. Los únicos que sobrevivieron fueron la familia, la gente de Rahab. ¿Y por qué esto es importante, hermano? ¿Por qué esto es importante? Porque Rahab no era del pueblo de Israel. Rahab era una prostituta, imaginemos esto. Venía de un pasado desastroso, venía de un oficio, como lo llaman, el oficio más antiguo del mundo. Venía de una vida destruida, acabada por el pecado. El diablo había destruido su vida. Pero una decisión en fe, ayudando a los dos
espías de Israel que Josué había mandado, cambió su vida para siempre. No importa tu pasado, los que me están escuchando, jóvenes, adolescentes, hermanos, no importa tu pasado, en qué condición te encuentras, si has caído en pecado, no importa tu condición que vives hoy en día. Si tú tomas una decisión ahora de servir a Dios, de reconciliarte y volver a los caminos de Dios, tu vida va a cambiar para siempre. Tu vida va a cambiar para siempre. Y ahí está la decisión de Rahab, que con un acto de ayuda, su vida cambió para siempre. Vamos a ir ahora al libro de, ahí nomás al libro de Josué, pero en el capítulo 6 ahora. Vamos a terminar esta historia y vamos a explicar el por qué una decisión tiene un efecto importante en nuestra vida. El libro de Josué, capítulo 16, del verso 21 al 25. Josué, capítulo 16, del verso 21 al 25. Dice aquí, voy a leer el 22, pero ustedes anoten ahí en su casa. Josué, capítulo 6, del verso 21 al 25. Mas Josué dijo a dos hombres, estoy leyendo el verso 22, que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Aquí vemos la confirmación de que la decisión de Rahab de ayudar a estos dos espías salvó a ella y salvó a su familia. Pero ¿por qué, hermano, es interesante su historia? Porque las cosas no quedan aquí. Dios no solo tenía el propósito con Rahab de salvar su vida y de su familia, sino también tenía el propósito de ponerle como un ejemplo de fe, y lo vamos a ver ahora. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth, capítulo 4, verso 21, verso 22. Resumo lo que estamos explicando aquí. Rahab era una mujer prostituta, una ramera, no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios, pero una decisión de fe en ayudar a los espías de Dios, su vida cambia para siempre. No solo salva su vida de ella y su familia, sino también lo siguiente. Vamos ahora sí al libro de Ruth, capítulo 4, verso 21 y verso 22. La palabra de Dios dice así: Salmón, no Salomón por si acaso, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, justamente el nombre del pastor, ¿no? Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Ojo con esto, Ahora mira, ¿quién es Salmón? Hermano, ¿quién es Salmón? Salmón es el hombre que se casó con Rahab. Dice la Biblia que Rahab, después de salvar su vida, dejó la vida pasada, encontró el amor de su vida, que era Salmón. Y Salmón, mira, Salmón dice aquí, engendró a Booz, Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 1, la genealogía de Jesús. Libro de Mateo, capítulo 1, versos 4 y 5. Mateo, capítulo 1, versos 4 y 5. La palabra de Dios dice así: Arán engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón, de nuevo está hablando de Salmón. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. Y Booz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Hermanos, Rahab restauró su vida, cambió su vida, en que encontró a un hombre que la amara, hizo una familia, y está dentro de la genealogía ¿de quién? De Jesús. Una ramera, una prostituta, una mujer que se dedicaba al oficio más marginado, más humillado del mundo, está en la genealogía de Jesús, porque tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Ahora yo me pregunto, los jóvenes que están escuchando, los adolescentes, los hermanos, ¿cuál es tu situación? Tú dirás: me he caído, hermano, me he levantado. Tú no conoces mi vida, mi pasado, lo que me han hecho. Tú no conoces, tú no me conoces, pero Dios sí te conoce. Y Dios sabe que si hoy tú tomas la decisión de cambiar tu vida, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo no me imagino lo que Dios puede hacer. Tienen un potencial grande y Dios lo quiere hacer, pero solo falta una decisión que cambie tu vida para siempre. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Anoten ahí. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 31.
Yo sé que este pasaje lo conocen muy bien. ¿Qué se habla en el libro de Hebreos capítulo 11? ¿De qué se habla? De la fe. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 31, dice aquí, verso 31, por la fe, Rahab, la ramera, la Biblia no oculta su oficio, por si acaso, a lo que se dedicaba Rahab, la ramera, la prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ojo, hermanos, en este libro de Hebreo están Abraham, están Sansón, están los hombres de fe, hombres que han marcado la historia de la Biblia y que son un ejemplo para nosotros. Pero fíjense ustedes que también está Rahab. Dios lo utiliza como ejemplo de fe a una mujer que vivía una vida destruida por una decisión que tomó y que cambió su vida para siempre. No importa tu pasado, no importa tu condición actual, lo importante es la decisión en fe que hoy puedes tomar. Ahora, muy bien, vamos a este tema. Hemos puesto como tema el efecto mariposa. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque es resultado de una teoría científica. Lo que vemos aquí con esta historia de esta mujer Rahab, y podemos ver muchas historias en la Biblia y en la historia de la humanidad, nos lleva a un concepto científico también, a una teoría científica que se denomina la teoría del caos, más conocido como el efecto mariposa. ¿Y en qué consiste esto, hermano? ¿En qué consiste esto del efecto mariposa? ¿De qué nos habla? Es una teoría científica que sostiene lo siguiente, que una pequeña variación, un pequeño cambio, una pequeña decisión, por más mínima, simple, básica que sea, puede cambiar todo un sistema. Por eso dice el efecto mariposa. El vuelo de una mariposa puede alterar un tiempo y un clima. Eso es bien la teoría del caos. Que hay un sistema que está funcionando, todo está funcionando muy bien, pero una pequeña variación lo altera todo. Es como que está funcionando un motor y tú tiras algo y el motor se apaga, o le echas agua. Una pequeña variación, una pequeña decisión, un pequeño acto cambia todo el sistema. La teoría del caos, el efecto mariposa. Esto ha sido postulado por científicos, diversos científicos físicos, meteorólogos, y que sostiene de que las cosas, por más complejas que estén, por más grandes que sean, una decisión lo puede cambiar todo. Y si la ciencia lo demuestra en los hechos naturales, sociales, políticos, culturales, en nuestra vida también lo es. Las cosas pueden cambiar. Yo quiero ahora traer a colación una historia negativa, pero que es ilustrativa, y que siempre que enseño a jóvenes y adolescentes sobre la decisión, siempre lo comento. La historia de Ted Bundy. ¿Cuántos de los que están aquí, los que me están escuchando en la pantalla, en las redes, han escuchado la historia de Ted Bundy? Ted Bundy es conocido como el máximo asesino en serie de los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, Ted Bundy, búsquenlo en internet, en YouTube, se han hecho 2 películas sobre este señor, es conocido como el máximo asesino en serie de los Estados Unidos. Pero ¿por qué es importante su historia? Porque un día antes de ser ejecutado, porque a este señor se le ejecuta por más de 36 muertes, porque violó y asesinó a más de 36 mujeres, y se le sentencia a pena de muerte en la silla eléctrica en los años 80 del siglo pasado. Pero según los especialistas, Ted Bundy violó y asesinó a más de 100 mujeres, pero solo 36 casos se comprobaron y lo sentenciaron a la silla eléctrica. Un día antes, y pueden verificar esto, está el video en YouTube, el pastor Dodson, un pastor psicólogo Dodson, le hace una entrevista, un día antes de que sea ejecutado Ted Bundy, y le hace una entrevista y le hace la pregunta: cuéntame, Ted Bundy, ¿cómo comenzó tu historia delictiva? ¿Cómo comenzaste en esta vía de destrucción, de caos, de asesinato, de violación? Ojo aquí, préstame atención. Le dijo: yo me recuerdo que cuando era adolescente, cuando era joven, andaba con mis compañeros por la calle, andaba haciendo hora como todos los adolescentes, y de repente encontramos tirada en el suelo una revista de pornografía. De aquellos tiempos, los años 70, una revista de pornografía de aquellos tiempos. Y él dice: no sé qué habrá pasado con mis amigos, pero a mí me gustó. Me gustó tanto que busqué más revistas. Ya no quería revistas, quería videos. Ya no quería videos, quería mujeres. Ya no quería mujeres, quería yo agarrar mujeres, forzarlas, violarlas, y después, para deshacerme del cuerpo, las asesino. ¿Y por qué yo tomo esta historia de Ted Bundy? Porque el psicólogo le hizo la pregunta, ustedes pueden ver ahí, dialoga y todo lo demás, pero a mí me interesa lo que dice este señor, que en la adolescencia se volvió adicto a la pornografía.
una decisión de mirar una revista. Alguien diría, no, pues solo una revista, solo es una imagen, solo es un vasito de cerveza, solo es un cigarrito, solo es algo, solo es un mensajito. Miró y se convirtió en un adicto a la pornografía, después un violador y un asesino. Ahora yo hago la pregunta, ¿qué habría pasado si Ted Bundy no habría tomado la decisión de mirar pornografía y volverse adicto a la pornografía en su adolescencia? ¿Se habría vuelto un asesino, un violador? Lo más probable es que no, porque los expertos dicen que toda adicción comienza en la niñez y en la adolescencia. Todo lo malo y lo bueno se decide en la niñez y en la adolescencia. Por eso es importante que la iglesia trabaje con adolescentes, trabaje con jóvenes, trabaje con niños, porque ahí es donde el diablo los agarra y los pervierte y los lleva al mundo. Pero si Dios está con ellos, eso no va a pasar. Ted Bundy se volvió adicto, asesino, violador por una decisión de su adolescencia. Ahora yo te pregunto, ¿qué decisión estás tomando, buena o mala para tu vida? Tú no sabes qué efecto grande va a tener esta decisión en tu vida. Lamentablemente vivimos en una generación de jóvenes que no les importa las decisiones que toman, por más que les lleven a situaciones negativas. Vivimos, como dice el pastor Jeffrey de León, en una generación anticonsecuencias. No le importan las consecuencias. Yo me meto aquí, yo me peleo, yo me voy acá, no importa que me enfermo, que pase tal cosa. Pero los hijos de Dios no deben tomar esa decisión. Tienen que tomar decisiones pensando en su futuro, porque no sabes a dónde esa decisión te puede llevar. Un alcohólico no comienza tomándose cajas de cerveza o alcohol a gran cantidad, comienza con un vasito. Una persona se levanta y dice, hoy voy a robar un banco, comienza robando pequeñas cosas. Todo lo bueno y todo lo malo en la vida comienza con decisiones pequeñas. ¿A qué hora me levanto? Si estudio, si no trabajo, ¿qué hago? ¿Qué no hago en las redes? ¿Qué miro en el internet? Es una decisión. Por lo tanto, yo hago la pregunta, ¿qué decisión estás tomando hoy? No, pastor, es algo simple, es algo sencillo, no importa. Piensa bien las decisiones porque no sabes a dónde te pueden llevar. La teoría científica te dice, una pequeña variación lo altera todo, tu vida puede cambiar. Es como que tú te subes a una máquina del tiempo y miras tu futuro, todo destructivo, negativo, por la decisión que has tomado en el presente. Ted Bundy destruyó su vida, pero la prostituta Rahat, con una decisión, ¿qué pasó con ella? Cambió su vida para siempre, a tal punto que hoy, año 2023, a este día, en esta hora, estamos hablando de esta mujer que era una prostituta, por la decisión que tomó para cambiar su vida para siempre. Así que, hermanos, tus decisiones son el puente para tu futuro. ¿Qué decisión estás tomando? Lo malo y en lo bueno, sobre todo. Piensa bien las decisiones que estás tomando, qué efecto van a causar en tu vida futura. No digas, yo soy joven, vivo la vida, no dejo que la vida me viva, como quien dice, soy soltero y hago lo que quiero, como dicen las canciones mundanas. No, toma decisiones que te van a llegar al buen puerto. Me dicen a mí, hermano, tú has escrito libros, Dios me ha dado el talento de ser maestro y escribir libros. Pero comencé yo, y literalmente, mi amigo si estaría vivo, lo podía confirmar, mi amigo se murió. Comencé escribiendo 5 líneas. Me dijeron, publica algo de 5 líneas. Fueron párrafos, hojas completas, libros. Y llevo publicado 6 libros y voy a publicar este año el 7º libro. Ese es lo que el talento de Dios que me ha dado. Ahora, ¿qué talento Dios te ha dado a ti? Para la música, para la danza, para ser pastor, ser líder, ser empresario, profesional, político, no lo sé. Toma las decisiones hoy, por más pequeñas que sean. No mires tus circunstancias, no mires tu pasado, no mires nada de eso. Mira a Dios y mira lo que Dios tiene para tu vida. A ver, hermanos, yo quiero terminar esta parte con una oración para después pasar a un diálogo y algunas preguntas, porque yo sé que pueden tener preguntas con respecto al tema que no lo he querido profundizar, he querido ser bien puntual, pero yo sé que esta palabra puede cambiar tu vida para siempre, no por lo que yo digo, no porque estamos aquí transmitiendo, sino porque si tú tomas la decisión hoy de cambiar tu vida, vas a tener un efecto grande. Y te vas y yo no sé, solo Dios sabe hasta dónde puedes llegar, en lo bueno o en lo malo. Así como la mujer Rahat, puedes cambiar tu vida para siempre. O como Ted Bundy, puedes destruir tu vida para siempre. Solo tú lo decides, no tu papá, no tu mamá, tú decides. A ver, hermanos, vamos a orar unos minutos y vamos a pasar pues a preguntas, al diálogo, y vamos a sortear este texto aquí que tenemos, la generación Wi-Fi, que son 30 artículos que tratan diferentes temas de jóvenes adolescentes, liderazgo, enamoramiento, etcétera, política también. Y vamos a orar unos minutos, ¿ya? Con los que estamos aquí también oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este corto tiempo de enseñanza. Ayúdanos a decidir correctamente, a los que están escogiendo ahí en la pantalla,
en las redes sociales ahora mismo o en otro momento van a escuchar, que esta palabra pueda tener un cambio, que tomen una decisión que cambie su vida para siempre, no decisiones que destruyan sus vidas, no decisiones que les lleven a lo malsano, al mal, al pecado, sino decisiones que les lleven a la restauración, a la vida, a la abundancia, a la prosperidad, y que cumplan tu propósito en esta tierra, que no se mueran sin haber cumplido el propósito y el ministerio y el llamado que tú les has establecido. Que tomen las decisiones correctas. Espíritu Santo, tú guíales, Señor, tú guíales en las decisiones que puedan tomar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, hermanos, pasamos ahora a preguntas, a un diálogo, respuestas con respecto al breve tema que hemos tratado en este día. Que Dios les bendiga. Jóvenes, para que puedan tomar así buenas decisiones en su vida. Y así como dijo el ponente, el hermano Luis Miguel, pequeñas cosas que tomamos en nuestra vida, más aquí a más adelante, afectan de una manera más grande. Hermano Luis Miguel, vamos a pasar a las preguntas. El hermano Felimón nos está preguntando: ¿qué piensa usted acerca del destino? Del destino. Bueno, sobre esto hay diferentes posturas teológicas, y la postura teológica más recurrente es la postura de la predestinación, que Dios ya tiene un plan, un diseño preparado para tu vida, tiene un propósito de antemano, como dice la Biblia, desde el vientre de tu madre ya te escogió, ya te llamó por un propósito. Sin embargo, esto no es determinista. Digamos que Dios quería que seas un gran pastor, Dios te formó, te creó para que seas un gran pastor, un gran líder, pero tú decides, ojo con esto, por eso es importante las decisiones, tú decides echar a un lado tu ministerio, tu llamado, no ir a la iglesia, no servir a Dios. Todo el destino grande que Dios tenía para tu vida se pierde, porque tú decidiste mal. Sería mi respuesta bien breve, ¿no? El destino para Dios está establecido, pero nuestras decisiones lo pueden alterar el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Amén, pastor, muchas gracias por su respuesta. Vamos a proseguir así también con las preguntas. Y aquí también tenemos una pregunta. ¿Cuál es la decisión más importante que debes tomar en tu vida? Esa decisión es bien interesante. La decisión más importante es servir a Dios. La decisión más importante es, digamos, si es una persona que no es cristiana, no ha recibido a Jesús en su corazón, la decisión más importante es que se convierta y que reciba a Jesús en su corazón y que cambie su vida. Pero si ya tú eres ya hijo de Dios, la decisión más importante después de ser hijo de Dios es servirle y seguir el llamado y el propósito que Dios te ha dado para tu vida. Entonces, la decisión más importante es seguir a Dios, servir a Dios y estar en su propósito. Amén, hermanos. Aquí también tenemos otra pregunta. ¿Qué decisión que tomaste en el pasado marcó un antes y un después para tu vida? ¿Replica para mí o en general? En general, pastor. Hay muchas decisiones que traen un antes y un después para tu vida. Número uno, por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Es importante. No me digo que un chico tiene que ser interesado, sino tiene que escoger una mujer de Dios para tu vida. Por ejemplo, cambio antes y un después. Lo que se dice en el sentido común, la gente dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No es detrás, al costado, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y viceversa. La mujer o el hombre con que te cases es determinante para tu éxito o tu fracaso. Por ejemplo, ¿qué estudiar? ¿A qué dedicar tu vida? Un antes y un después. Por ejemplo, en mi caso, para ilustrar a los jóvenes, yo estaba en la universidad, pero no tenía vocación de la carrera que estaba estudiando. Y en algún momento por eso pasó por mi mente, mejor me dedico a trabajar y a hacer dinero, porque esto del estudio no lo entiendo. Si yo habría decidido dedicarme al negocio o cualquier otra actividad, no habría sido escritor, no habría sido docente, no habría sido nada. Porque la carrera que Dios me preparó me habilitó para eso. Y habría sido un comerciante. Entonces, ¿qué decisión estás tomando? Trae un antes y un después para tu vida. ¿Con quién me casaré?
¿Qué voy a estudiar? Y número uno, lo más importante, ¿en dónde voy a pasar la eternidad? Si alguien que nos está escuchando que no es hijo de Dios, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque la vida es corta. La esperanza de vida es 80 años aproximadamente, 80 años. La eternidad es la eternidad. Amén, pastor, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta donde nos dice, ¿has decidido servir a Dios o aún lo estás postergando? Eso es una pregunta interesante para los jóvenes, porque hay muchos que dicen, voy a servir a Dios cuando me case, voy a servir a Dios cuando termine la carrera, voy a servir a Dios cuando tenga mi negocio, voy a servir a Dios cuando me crece el cabello, no lo sé, voy a servir a Dios, voy a servir, ya se queda viejo y se muere sin servir a Dios. El pastor Miles Monroe, por ejemplo, el pastor que ya se murió, se fue con el Señor, el pastor Miles Monroe dice, en el cementerio están la mayor riqueza de la humanidad. ¿Por qué? Porque en el cementerio están los sueños, los libros, las empresas, los ministerios, las iglesias, que se deberían haber hecho, pero no se van a cabo porque la gente lo postergó. Dijo, no, yo no, mejor trabajo, mejor hago tal cosa, y postergamos el hecho de servir a Dios. Así que no postergues más. Si Dios te ha llamado, toma decisión aquí y ahora y siga adelante. Amén, pastor, muchas gracias. Son esas las preguntas por redes. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta, creo, de Obed, dice pastor Obed. No hay ninguna más pregunta, pastor. Hermano Luis Miguel, discúlpame, esa vez cuando yo a usted le contacté, algunos jóvenes de la región tuvieron curiosidad de usted, cómo una persona cristiana pudo sobresalir y ser docente de la universidad, y me dijeron, puedes preguntarle cuál es su experiencia como profesional en la universidad. Eso me parece perfecto, porque cuando yo terminé la universidad, y quiero que me escuchen todos los jóvenes, terminé la universidad, saqué mi título, me colegié, Dios me dijo, ahora es tiempo de servir. Yo quería hacer dinero, quería ayudar a mi familia, pero Dios me dijo, tienes que servir. Y por 5 años serví tiempo completo. Serví tiempo completo, dejé mi carrera y me dediqué a todo lo que mi pastor me decía. Mi pastor me decía, lava el baño, barre, pinta, vaya al mercado. Todo lo que mi pastor me decía, lo hacía. Después de esa etapa de tiempo de completo en el servicio en el Ministerio de Jóvenes, yo volví a trabajar en mi carrera, algunas cosas, me dediqué a trabajar en construcción. Siempre a los jóvenes les digo, trabajo es trabajo, trabajar en construcción, otras actividades, y Dios por su misericordia me abrió la puerta de enseñar en algunas universidades, me dio el talento para escribir, para seguir estudiando, y fui profesor de filosofía por muchos años y de otras materias más, y hoy soy docente de la UNSP y de la UTP, y he escrito 6 libros. Pero no es por mi talento, no es por mi habilidad, sino por el servicio que yo le di a Dios. Todo lo que tú haces, Dios no es deudor de nadie. Si tú quieres servir a Dios, y no, primero trabajo, primero estudio, si Dios te está llamando a servir, sirve. Y con los años, Dios te va a poner en lugares, en un trabajo, en un ministerio, en alguna actividad, pero sirve. Todo lo que tu pastor te diga, sirve. Sirve y Dios te va a prosperar y te va a llevar a algunos espacios. No es el talento, no es la carrera, no es el título, es la gracia de Dios. Pero todo comienza con una decisión de servir. Amén, muchas gracias, pastor, por el comentario, por la ponencia, excelente. También tenemos alguna pregunta. Saludos a todos los jóvenes que nos están viendo también. A ver, dice, ¿es cierto que nuestros pensamientos crean nuestra realidad? ¿O crean nuestra realidad? No, eso es nueva era. Eso no es de Dios. Eso es nueva era, es el secreto, es motivación que ustedes pueden encontrar. La Biblia no dice eso, la Biblia dice, Dios es el que hace las cosas. La fe sin obras es muerta. Tú puedes creer en tu mente, yo voy a ser predicador, voy a ser ingeniero, empresario, pero si no haces nada, nunca va a pasar. Tus pensamientos, no, sino la fe en Dios, puesto los ojos en Dios, porque eso es nueva era. Nuestros pensamientos es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, lo va a hacer. Quizás tú quieres algunas cosas en tu mente, pero no es la voluntad de Dios. Para que tú busques qué hacer con tu vida, primero busca a Dios y Él te va a decir, hazlo. Por eso no es nuestro pensamiento, es la voluntad de Dios, la palabra de Dios que te habla, y después recién tú actúas. Si yo hablaría de pensamiento, sería el pensamiento griego, la filosofía, y eso es humanismo. Aquí hablamos de la fe en Dios, de creer en Dios, y no de humanismo. Amén.
También tenemos aquí otra pregunta del hermano Rubén Jampul. Dice, hermano, ¿crees que nuestras personas, las personas que nos rodean, influyen para ser lo que somos? Definitivamente eso sí. Como dice el dicho común, dime con quién andas, te diré quién eres. Porque eso influye. Somos seres sociales y con las personas con las cuales nos juntamos van a influir para bien o para mal. Ejemplo bíblico. Los discípulos, ¿por qué convivían con Jesús? ¿Por qué Jesús convivía con sus 12 discípulos por 3 años? Para influenciarles con el reino, enseñarles con su carácter, con su conducta, y así cuando Él les dejara, ellos podían impactar al mundo. La convivencia con algunas personas influye para bien o para mal. Así que ¿con qué persona te estás comportando? No es que es mi amigo, ya, puede ser tu amigo, pero no dejes que las tinieblas influyan en la luz de Cristo que hay en tu vida. Definitivamente que influye, para bien o para mal. Amén, pastor, muchas gracias. La pregunta también nos dice que alguna persona o la persona que no cree en Dios puede consultar a Dios. Definitivamente. Por ejemplo, el testimonio del pastor Armando Altuzzi. Pastor Armando Altuzzi, yo sé que muchos lo conocen por las redes sociales, por el enlace. Es un pastor, doctor en teología, excelente pastor maestro. Él cuenta en su testimonio que él se convirtió sin que nadie le predicara directamente, leyendo la Biblia, buscando a Dios porque su vida estaba destruida, no tenía sentido, había estudiado, todo lo demás no tenía sentido. Se humilló en su casa, en su cuarto solo, y consultó a Dios, y ahí Dios le recibió. Dios utiliza al pastor, a los hermanos para recibir la palabra de Dios, pero uno, por su deseo, puede buscar a Dios, consultarle, y Dios va a venir, porque Dios no solo está en la iglesia, Dios no se concentra en un templo, Dios está en todo lugar. Si hay una persona que por ahí le clama, Dios le va a hablar, Dios le va a dar respuesta. Amén, pastor, muchas gracias. También nos pregunta la hermana Luz López, nos dice, pastor, mi pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes de la iglesia que juegan con los sentimientos de las hermanas? ¿Es malo enamorarse en la juventud? El enamoramiento definitivamente que no es malo, enamorarse es parte del desarrollo fisiológico, psicológico de una persona. Lo importante es que hay que saber administrarlo en el momento en el momento adecuado y con la persona correcta. Por lo tanto, jugar con los sentimientos de una persona definitivamente que está mal, es pecado definitivamente, pero ¿por qué se da este caso? Porque al adolescente, al joven no se le ha enseñado de que todo tiene su tiempo. Hay muchos, el enamoramiento, yo lo diría enamoramiento o enamoramiento, porque todo tiene su tiempo. Es decir, muchos se enamoran a lo loco y dicen te quiero, te amo y después ya no te quiero. Por eso es que el enamoramiento es un sentimiento, un estado emocional, sentimental, pasajero. Hoy siento frío, mañana siento calor. Pero el amor permanece. Por lo tanto, para que tú entres en una relación de pareja, tienes que tener cierta madurez para que ya no estés por aquí, por allá, siento, no siento. Enamorarse es bueno, pero en el momento correcto, en el momento adecuado y sobre todo con la persona correcta. Amén. También nos hace aquí una pregunta, Embajadores de Cristo, Región Centro, dice, mi hermano, ¿nuestro presente y nuestro futuro será resultado solo por nuestra decisión? Definitivamente. Porque tú puedes tener todo el talento del mundo. Yo conocí un joven que le habían profetizado, vas a ser pastor, misionero, vas a llegar a las naciones. Y yo le dije, joven, no es nada de eso. Y hasta se ha alejado de la iglesia. Tú puedes tener el talento, la habilidad, las palabras proféticas, hasta los profetas te pueden orar, toda tu cabeza lleno de todos los pastores ungidos que te han orado, etcétera. Pero si no has tomado la decisión de servir a Dios, no pasa nada. Tienes el talento, todo, pero tienes que tomar la decisión de ser disciplinado y de hacerlo, pasar a la acción. Amén. También tenemos más preguntas, pastor, aquí. El hermano Melchor nos pregunta, ¿crees que el desear buena suerte a alguien puede llegar a funcionar de alguna forma en nuestras vidas? No, el término desear buena suerte es un término coloquial, cultural, de nuestra cultura, pero yo creo que no es lo correcto. Lo correcto es que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga y que sea la voluntad de Dios, porque
No es lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tú puedes desear la buena suerte a alguien y está bien, no digo que está mal, pero no necesariamente por eso va a pasar algo con la vida de esa persona. Lo más importante es bendecirle en el nombre de Jesús, orar por esa persona y decirle, si está en los planes de Dios, va a ser, si no, no. Amén, pastor. Aquí tenemos más preguntas de los hermanos y el hermano Elías Chávez Condori nos pregunta, es una pregunta libre, pastor, nos dice, ¿existe el enamoramiento netamente en iglesia evangélica? Sí existe porque, vuelvo a repetir, es una realidad psicosocial, psicológica. La psicología nos dice que a cierta edad el sexo opuesto se siente atraído por el otro sexo, varón con mujer, mujer con varón, hay una atracción que es normal, parte de la psicología y hay que aceptarlo. Entonces sí existe enamoramiento, pero ¿dónde está el problema aquí? En que uno controle la atracción y el enamoramiento, el sentimiento que que tiene por una persona, que lo controle y que espere el tiempo correcto, sea la voluntad de Dios. Si tú dices, tengo 16 años, ¿me puedo casar, pastor? No, tienes que haber estudiado, tener por ejemplo una estabilidad económica, tener la voluntad de tus padres, haber conocido a esa persona, ahí recién, cuando tengas esas condiciones, puedes decir si este sentimiento es de Dios o no es de Dios, porque todos sentimos, todo tiene su tiempo. Si hay enamoramiento en la iglesia, sí, el problema está en esperar el tiempo correcto. Ustedes saben muy bien que hay amistad, noviazgo y matrimonio. Aquí en la iglesia creo que no se deberían permitir enamoramientos, pero sí hay, pero no que lleguen a esa relación como fuera en el mundo se observa, sino que tengan amistad. Lo que nosotros le decimos a los jóvenes es, sean buenos amigos, conózcanse, 16, 17, 18 años, conozcan, sean amigos, no enamorados, amigos, y si en algún momento Dios lo permite, han madurado, ya tiene cierta madurez, trabajo, etcétera, si Dios lo permite, sus padres lo aceptan, el pastor lo acepta, pueden entrar a una relación de noviazgo, ¿no? Y después de noviazgo al matrimonio, si se da el caso. Amén, pastor, muchas gracias. También tenemos la pregunta, ¿por qué nos esforzamos en mejorar nuestra vida si Dios ya tiene preparado nuestro destino? ¿Cómo dices? ¿Te puedes repetir? ¿Por qué nos esforzamos en mejorar nuestra vida si Dios ya tiene preparado nuestro destino? Esa es una pregunta trampa. Dios tiene tu destino establecido porque Dios no improvisa. Dios es un Dios creador, diseñador. Pero el ser humano, tiene que alinearse con sus decisiones a la voluntad de Dios. Y está bien que uno se esfuerce, pero tienes que esforzarte de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender? Es como que toda tu vida tú te pasas caminando hacia una meta, y te va bien, pero no era la meta de Dios para tu vida. Entonces está bien que tú te esfuerces, te levantes diario, trabajes, estudies todo, compra tu casa, tu carro, todo lo demás, pero que todo esté alineado y bajo la voluntad de Dios. Entonces está bien que te esfuerces, pero dentro del destino, del propósito de la voluntad de Dios para tu vida. Amén, pastor, muchas gracias. Y un ratito envío saludos a Pedro Armas, que es un amigo que está ahí en directo. Pedro Armas, saludos a Pedro, sí. Es un amigo. Sí, justo ahí el hermano Pedro Armas nos está haciendo un cuestionario, dice, pastor, ¿qué está permitido en el noviazgo? ¿Besos, abrazos? Es una pregunta libre. En eso sí no soy muy experto, número uno. Dos, yo esto quiero contextualizar. Cada pastor, cada iglesia, cada organización tiene su doctrina, su protocolo, y lo que yo recomiendo es, porque no es mi autoridad aquí, yo no soy, digamos, la autoridad, sujétense a lo que sus pastores le digan. Si tu pastor le dice, me puedes tomar de la mano, no quiero que anden juntos, o si pueden salir a comer, qué sé yo, sujétense a sus pastores, porque sus pastores son los que les conocen, yo no les conozco. Yo lo único que puedo decir que sí, el noviazgo hay en el matrimonio, sí. ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Cada denominación, cada iglesia y cada pastor, de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado, les va a enseñar. Amén, hermano Luis Miguel. Porque si no voy a decir, el pastor gracias. ha dicho que sí, te permitió tal cosa. No. No. Cada pastor, eso es lo correcto. Sí, cierto. Hermano Luis Miguel, muchas gracias por haber acompañado en esta transmisión. Estas son las preguntas que han realizado todos los jóvenes. ¿Cómo haremos el sorteo? Al final de todos los que han participado y lo comunicamos por el Facebook mejor, ¿no? ¿O cómo quieren hacer?
Hermano Luis Miguel, les quiere obsequiar un libro, el cual él es el autor, se llama Generación Wi-Fi, y lo vamos a sortear a los hermanos que han realizado las preguntas, y a partir en el Facebook vamos a publicar quién ha sido el ganador y para poder hacerle presente el libro. Muchas gracias, hermano Luis Miguel, por habernos acompañado. Gracias. Excelente ponencia, muy puntual su ponencia, y gracias, pastor. Gracias por la invitación. Amén.